Bienvenidos a Ahorristas Inversores, una nueva emisión de Finanzars, donde de la mano de un especialista vamos a recorrer y a investigar al mercado de capitales argentinos. Esta vez Emilce Córdoba, directora de Bell Investment, con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Santi, ¿cómo va? Un placer. Bueno, nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero esto no es referencial. Yo tengo que sacarte datos de tu experiencia, como por ejemplo, ¿cómo ves el mercado de cara a la situación que viene enfrentando el tipo de cambio? Una suba muy marcada en el último periodo y que el mercado todavía sigue confiando en un bull market. Me sonrío porque empezamos a disentir. Yo creo que, diferenciemos un poco las cosas. Me parece que el dólar está subiendo, sí es cierto, pero esto no es ni crisis, ni es una suba tan marcada. Si lo ponemos en contexto de lo que subió la inflación, ¿no? De lo que creció la inflación en los últimos 6 meses versus lo que subió el dólar, está muy por debajo. Entonces solo se despertó y si bien no se acomodó acomodando diciendo a lo que tenía que llegar en función de lo que había subido la inflación, solo subió un poco. Todavía, si debería acompañar la inflación, todavía le queda para seguir subiendo. Entonces no me parece como un escenario caótico, ni me parece que se vengan a prender todas las alertas, como parece que está pasando, ¿no? Como que se vinieron a prender demasiadas alertas y empezamos a hablar de algo que no veníamos hablando, porque vos fíjate que hasta hace un tiempo atrás no hablábamos de cuándo salimos del cepo. Y de repente solamente hablamos de cuándo salimos del cepo y quizás dejamos de mirar que viene desacelerando la inflación marcadamente, ¿sí? Mes a mes. Puede que algunos meses no desacelere tanto, pero sí, si lo pensamos desde diciembre hasta acá, bajó muchísimo y me parece que esos tendrían que ser los titulares en todo caso y de lo que estamos hablando y poner en contexto la suba del dólar con esta situación. Entonces me parece que no es tan traumático y me parece que todavía estamos sumamente tranquilos con el precio del dólar. No tendría que ser donde ponemos el foco hoy. Claro, porque en realidad esto le pasa a muchos ahorristas, inversores, que lo que plantean es, bueno, yo tengo un activo y por el otro lado veo que el dólar sigue subiendo. ¿Qué va a pasar con los activos? Porque lo que tratamos de explicar es que muchas veces los activos acompañan también la suba del dólar porque hay activos que tienen referencias en el exterior y acompaña el precio de la suba del dólar. Sí, pero, a ver, creo que, y más que nada en Argentina, ¿no? No solo tenemos que mirar y pensar nuestras inversiones desde el punto de vista económico y financiero, sino también desde el punto de vista político. Entonces, mientras el dólar estuvo sumamente tranquilo, la verdad es que nuestras inversiones, ya sean en pesos o en dólares, le fue súper bien. Entonces, no necesariamente es que si el dólar está quieto voy a perder plata o si el dólar sube voy a perder plata. La verdad es que tenemos que pensar desde el punto de vista económico-financiero y también tenemos que pensar desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista político, si bien se retrasó todo porque se retrasó la aprobación de la ley bases, se retrasó también, que si lo contextualizamos, en la cantidad de leyes que venía a modificar, y la verdad es que 6 meses no es nada. Promulgar tantas leyes hubiera llevado muchísimo más tiempo. Entonces, se demoró, sí, pero hoy la tenemos. Y por el otro lado, el Pacto de Mayo, que vino súper demorado porque llegó en julio, hoy lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda todavía como escenario, para mi punto de vista, complejo y donde no tenemos que dejar de pensar en esto, que no se va a resolver en el cortísimo plazo? Es que seguimos teniendo nuestro mercado, ¿no? Como un mercado muy degradado, ni emergente, y por el otro lado todavía no somos esos plenos de la OCDE. Esas dos cosas, esas dos variables, que son más bien políticas porque tienen un tratamiento político, esas dos variables son las que van a venir, me parece, a modificar completamente el escenario político y económico de nuestro país, porque es lo que va a hacer, a mi punto de vista, según mi juicio, es lo que va a hacer que empiecen a llegar los tan ansiados dólares e inversiones en dólares del exterior. En este punto quiero recordarte que podés ingresar a Finanzars VIP, un servicio de suscripción como Spotify o Netflix, donde vas a recibir de la mano de nuestros expertos
análisis de mercado, las noticias más importantes de lo que ocurre y cómo actuar en consecuencia para cuidar tu plata. Seguimientos de una cartera de inversión aclarando qué se compra y qué se vende. Ya llevamos ganado más del 400% en los últimos 12 meses. Informes semanales y mensuales. Encuentros semanales con ayuda de profesionales para aclarar todas tus dudas. Todo esto y mucho más a través del WhatsApp por mucho menos de lo que vale un café por día. Si querés probar el servicio, tenés el enlace en las tarjetas y en la descripción de este video. Vos sos una especialista en todo lo que tiene que ver con la OCDE, con las prácticas de comercio, con la transparencia. El problema es que nos vamos a encontrar con una OCDE que va a llevar mucho tiempo, pero que además vamos a ver cómo toma el blanqueo. La situación blanqueo de capitales es algo que la OCDE no está prácticamente ni figura, ni ninguno de los países miembros de la OCDE tiene cepo cambiario. Entonces vamos como una especie de híbrido a presentar, hola, quiero ser socio de este club, y hay un análisis que lleva muchos años. La pregunta es esa, si el rumbo hacia la OCDE es tan lejano, estamos hablando de que la Argentina tiene 4 años, un periodo presidencial, y esa carta que entiendo que quiere jugar, que tiene que ver con las reglamentaciones internacionales, no sé si va a venir tan rápido. Sin dudas no es rápido y es un proceso que se inició durante el mandato de Macri. O sea, es un proceso sumamente lento que fue impulsado durante su mandato, después decayó, no era tan importante para el presidente que siguió, y hoy vos pensás que Milei, el mismo día que asumió, se estaba presentando nuevamente la intención de ser socio pleno. Sí tenés razón, no es rápido, y también tenés razón, Argentina es Argentina, donde sea que vayamos y que nos presentemos, somos Argentina y siempre estamos buscando la manera, y es difícil desde afuera, desde el exterior, entendernos y vernos. Pero somos esto, ¿no? Y nos presentamos, me parece que muy bien en este caso, nos hemos presentado transparentes, como somos. Tenemos esto y queremos esto. Me parece que en un proceso lento, súper paulatino, pero que no dejemos de avanzar en este proceso, va a llegar. Un día va a llegar, y mientras tanto la decisión política y económica tiene que ser de, bueno, si quiero ir para acá, el próximo paso tiene que ser este y no este. Entonces, el blanqueo, si bien no es algo que esté completamente aceptado dentro de la OCDE, es necesario. Y a veces en un país como el nuestro, donde es tan necesario, yo creo que es aceptado. Es aceptado también por organismos internacionales, porque esto es el arte de lo posible, ¿no? O sea, estamos en este país de esta manera. Para llegar a este lugar hay algunas cosas que tenemos que hacer que no es lo que todo el mundo quisiera, pero cuando empezás a entender dónde estamos hoy parados, y bueno. Lo que mucha gente no sabe, que parte de las prácticas de la OCDE lo que hacen, es un ahorro muy importante en los gastos de un país, por ejemplo, en todo lo que es eliminar burocracia. Eso tiene que venir, porque además hay otra tecnología hoy como para poder abordar un montón de prácticas de comercio internacional. Pero lo que también es difícil de solucionar es la cantidad de dólares que tiene el país. ¿Por qué? Porque no importa qué gobierno, siempre en algún momento plantea la escasez de dólares. Algunos dicen que está a través del blanqueo va a ser lo que llamamos la dolarización endógena. Pero ¿vos creés que va a haber mucha gente que va a blanquear entendiendo que con las condiciones el cepo sigue estando, bienes personales, si bien se modificó bastante, el otro gobierno te lo puede cambiar? Porque la seguridad jurídica de un país, ¿dónde está dada? Lo que pasa es que me parece que algo que nos marca como argentinos es que cada presidente que asume el poder quizás tarda un tiempo en borrar y en reescribir lo que hizo el gobierno anterior, y el tiempo que le queda para construir, bueno, en 4 años ya es menos, ¿no? Entonces como que cada presidente que asume, bueno, desdice, borra, y eso lleva tiempo. Entonces la construcción se hace cada vez más lenta en nuestro país. Pero para vos son los dos lineamientos.
Y esto podría llegar a de alguna manera posicionar al mercado de capitales nuevamente como un mercado de frontera, o estás pensando ir a emergentes directamente. Yo creo que indudablemente es un caminito que se hace, quizás lo podemos caminar un poco más rápido y pasemos por mercados de frontera en un pase rápido, pero me parece que indefectiblemente ese escalón tenemos que darlo, porque además creo que va a ser una parte de fe, donde van a creer mucho en nosotros en función de lo que hemos escrito, ¿sí? En función de las normas. Entonces puede ser que ahí pasemos a un mercado de frontera y cuando empecemos a accionar, por eso digo quizás es medio rápido, sí podamos pasar a emergentes, pero me parece que es un camino que hay que dar todos los pasos, que podemos empezar quizás a trotar, pero los pasos hay que darlos y eso también hace que podamos pensar en cierta estabilidad en el crecimiento, ¿no? Como crecer de forma estable, sin tener que volver todo el tiempo a borrar para atrás, a romper. Me parece que lo que tiene de positivo este gobierno es que ha venido a modificar mucho el anterior, pero mucho de muchos anteriores, y lo ha hecho en tiempo récord. Entonces, quizás podemos empezar a soñar que podemos empezar a cambiar en verdad. Soñar que la ley base es el cimiento, de alguna manera, de una construcción futura que no va a deshacerse los cimientos. Claro, ahí el problema es cómo lo va a tomar el mercado. El mercado ya fuimos emergentes. Ya fuimos emergentes de fuimos todos. Claro, pero fuimos emergentes, para los que muchos no lo recuerdan, fuimos un país emergente en el gobierno de Mauricio Macri, con un mercado que venía sumamente alcista, pero luego se desplomó. Y se desplomó por dos razones. La primera fue por el aumento del tipo de cambio y la segunda por un ruido político. ¿Cómo ves la posibilidad del mercado siempre alcista hasta encontrar un mercado emergente? ¿Vos ves un mercado hoy alcista en el segundo semestre? Veo un mercado alcista, sí, te diría en el tercer cuatrimestre, súper alcista. No me animaría a decir exactamente lo mismo para el último cuatrimestre. Si lo promedio en el segundo semestre, te diría con un crecimiento tenue. En respecto de bonos, lo veo súper positivo. Te diría que la mayor cantidad de las acciones argentinas las veo súper positivas porque si bien el ruido del último tiempo en el mercado, que lo siento como ruido, ¿no? Como que empezamos a introducir variables que no estaban, donde empezamos a medir cosas que no medíamos, creo que por una expectativa ya superada, poníamos cuáles eran nuestros próximos objetivos. Bueno, la ley bases y el pacto. Bueno, pasó. Y de repente como que necesitas tener más objetivos y pronto. Ese es el driver. ¿Cuál es el driver que falta? Y ese fue ¿Plata el del fondo? Falta plata. ¿De dónde va a llegar? Creo que cuando empecemos a acomodar mejores las cosas, y un tema que vos decías de los ahorros que hacemos en función de la transparencia, mucho se refiere en tasa. Y todo esto viene a acomodar todos estos costos, ¿no? Porque para el país hoy financiarse, si bien la tasa podría ser más baja, hoy sería más baja que las anteriores, la verdad es que todavía podemos seguir bajando si nosotros seguimos transparentando y seguimos acomodando y seguimos dando cierta certeza en que en un futuro, en que en un próximo mandato, venga quien venga, la seguridad jurídica va a seguir existiendo. Es dar esa confianza, que hoy es fe y será confianza en algún momento. Me parece que poder generar esa confianza va a ser el driver necesario para que todo cambie. Incluso vengan los dólares, tanto del exterior como propio de argentinos a través del blanqueo, ¿no? Falta esa confianza, esa certeza de confianza en el futuro. OKX, sponsor del canal, es uno de los exchanges más grandes del mundo. Cuenta con funciones como staking, mercado spot, bots de trading automatizados y mucho más. Podés probar la plataforma haciendo clic en el enlace que tenés en la descripción. Gracias, OKX, por confiar una vez más en nosotros. La mayoría del blanqueo anterior se blanquearon los dólares, pero nunca llegaron. Nunca. Porque no hay incentivos para quienes tienen dólares. Por supuesto que los tienen bajo el colchón o que los tienen fuera de lo que tiene que ver con
la regularidad, ¿para invertirlos en qué? Y ahí está el punto, ¿no? Porque volvemos al RIGI, o vamos al RIGI. RIGI son empresas extranjeras que van a invertir esos dólares, que pueden modificar el mercado de capitales, van a cotizar en el mercado de capitales locales, o el mercado se está manejando totalmente al margen, porque yo lo que veo es que está totalmente disociado de los problemas que pueden acontecer. Sigue para adelante, hay un problema, sigue para adelante, hay otro problema, sigue para adelante, y como que no mide tanto las cosas negativas. Me parece que, a ver, quizás uno mide las cosas negativas, pero no necesariamente tiene como el ojo puesto todo el tiempo ahí o detenido ahí, ¿no? La cotidianidad y el día a día te exigen, en todos los órdenes de la vida, te exigen seguir también en la economía y también en la política. Entonces, en algún momento te detenés, mirás, pensás y analizás lo negativo y en cómo transformarlo para seguir adelante. Me parece que el mercado viene haciendo una transformación, quizás no del todo visible para el inversor, porque es una transformación interna, ¿no? Interna de sistemas de mercados que tenían años, décadas, han sido modificados en el último tiempo. Dar pasos tan grandes, tecnológicamente hablando, no necesariamente son fáciles y no necesariamente son rápidos. Entonces me parece que el mercado de capitales viene transformándose. Poco a poco es visible, pero quizás lo no visible es mucho más rápido. De hecho, se han fusionado mercados, o sea, la intención es hacerlo cada vez más grande, más solvente, más sólido y más transparente. Hay dos decisiones del gobierno que fomentan algunas situaciones con el mercado, como por ejemplo, todo aquel que tiene que ver con el tipo de cambio, todo aquel que saca un crédito UVA no tiene que esperar el parking, ¿no? Poder hacerlo directamente en la liquidación directa de dólares. Y en el caso de la reinversión, que también quería hablar de ese tema con vos, una situación es tener que ir y volver al banco, poder poner líquidos esos fondos y una vez que están en cuenta corriente poder reinvertirlos y operar. Son dos medidas que agilizan un poco, pero hay 10 medidas más que están impidiendo este pseudo cepo, o el cepo del mercado, no el cepo que la gente conoce. Lo que cree la gente es que no me dejan comprar dólar libremente a nivel MULC, o no me dejan llevarme la plata afuera, no puedo traer la plata afuera. Por eso es el cepo general, pero del cepo que vos y yo conocemos, hay muchas restricciones en el mercado de capitales que podrían liberarse. ¿Qué pasa? Que tardó tanto tiempo este gobierno, el mercado, ¿cómo está viendo eso? Son lo que nombrabas recién, son medidas que la verdad es que nosotros hemos pedido antes incluso de que sean gobierno, ¿no? Cuando empezás a plantear las distintas opciones que podrían llegar a ser gobierno, vamos, son todas medidas que se fueron planteando. Quizás no necesariamente eran las prioritarias, donde teníamos un país con una pobreza creciendo tremendamente, donde teníamos un país con una inflación que venía creciendo de manera exponencial. Entonces, entiendo que no haya sido en ese momento la prioridad. Creo que de a poco empiezan a llegar estas medidas. No fáciles o no fáciles de traducir al inversor y menos al inversor minorista, ¿no? Porque vos decís, bueno, ok, se pueden reinvertir las rentas y dividendos de deudores residentes, ¿no? El Estado Nacional pagó renta y amortización, entonces se puede reinvertir. Sí, pero. ¿No? Es como que siempre tiene su pero. Bueno, sí, pero dentro de los próximos 15 días. Todavía se están armando. Dentro de los próximos 15 días, si lo hacen después, ya no está considerado renta. Está considerado renta, lo único que dentro de los siguientes 15 días de haber cortado el cupón, lo que llamábamos antes cortado el cupón o haber pagado renta, pueden reinvertirse sin picar en el banco, ¿no? Sin que la LIC tenga que enviar los dólares a la cuenta bancaria de titularidad de espejo de la cuenta comitente y que vuelvan. Que eso muchas veces, le digo picar porque muchas veces entraban al banco y volvían a la cuenta comitente para ser reinvertidos. Es automático y los bancos, recordemos también, hay que hacer memoria, que en el gobierno anterior
los bancos rechazaban esas transferencias. Sí, había una normativa del Banco Central que cada uno de los bancos la interpretó porque el central no tenía esa normativa de que sea una transferencia por mes. No, lo que pasa es que entiendo en ese punto que el análisis de riesgo, ¿no? y el cumplimiento de la normativa de parte de los bancos, hay muchas de estas normativas que son escritas quizás sin ver la posibilidad de que se puedan controlar realmente con los sistemas que tienen los bancos y en mi caso los ALICs. Entonces, el banco creo que no tenía la posibilidad de poder automatizar realmente qué transferencias podía aceptar y cuáles no. Entonces, adoptó directamente la medida de que la primera transferencia que llega te la acepto en los 30 días, ¿no? En los 30 días mensuales, y la segunda te la rechazo. No decía eso la norma del Banco Central, pero se adaptaron como pudieron e hicieron eso. Completamente en contra de lo que es el mercado de capitales, que te imaginarás que cada vez que vos cobrabas renta, dividendo, yo tenía que mandarlo al banco y volver. Entonces, esa fue la primera restricción que se levantó. Aplaudimos. Y agradecemos, digamos. Y la segunda fue esta, que, bueno, puedo reinvertir, no hace falta que piquen en el banco si reinvertís estos dólares dentro de los primeros 15 días de haber cobrado la renta. ¿Qué pasa el 25? ¿No los puedo usar más? Van y vuelven del banco. Claro, pero si yo ya los pedí, los tengo en cuenta, pero la verdad que el precio no me parece... Puedo esperar. ¿Quién va a controlar que eso... Bueno, no esperes. No esperes porque los precios son súper atractivos. Mucho más, a ver, para que nuestro capital invertido, ¿no? Nuestra cartera de inversión realmente crezca de forma exponencial, lo óptimo es reinvertir estas rentas. La tasa interna de retorno. Exactamente. Ahora, y además, perdóname, pero además, a estos precios no te demores, porque la verdad es que no te olvides que los bonos cayeron antes de pagar la renta. Y una vez que cortan cupón, caen. Si bien han recuperado parte, pero tenemos todo el recorrido que tiene que venir a subir. Entonces, no te demores porque realmente son precios para comprar. Sin duda, bueno, un buen dato que no lo tenía, pensé que lo habían liberado del todo, el sí, pero es algo que no debería estar dentro de los 15 días, entonces tenés que repartir el cupón que pagó el día 9 para que no tengan que ir al banco y directamente tu ALIC lo pueda pagar. Gracias a mí. De nada.